Hola a todos, amigos del canal del Póker y Ajedrez de YouTube, os habla el maestro Fi de Óscar de Prado. Estamos hoy con la ronda 2 del Norway Chess 2014, este torneo que se disputa en Noruega, este super torneo en la segunda edición. Y tuvimos una segunda ronda pues bastante más animada que la primera. En este caso tuvimos 3 partidas decididas. La victoria de Caruana ante Svidler, primera partida que vamos a ver comentada, una siciliana interesante donde Caruana sacrificó una pieza y bueno, con esta victoria Caruana se coloca líder con 2 de 2, un comienzo muy fuerte. Luego tuvimos la victoria de Aronian sobre Karyakin, una india de dama, de apertura que ya han jugado varias veces, le había ganado en enero en el Chorus y esta vez Karyakin cambió de variante, pero bueno, acabó perdiendo igualmente. Aronian se coloca con 1,5. La otra victoria del día fue Grischuk con negras ante Topalov, recuperándose así de su derrota de ayer ante Caruana. Fue también una siciliana bastante interesante. En un momento determinado parece que, bueno, Grischuk se defendió bien del ataque de Topalov. Topalov no estuvo muy fino y se dejó ahí unos golpes y acabó perdiendo. Y las otras dos partidas que acabaron en tablas fue Kramnik contra Carlsen. Bueno, jugaron una línea que ya habían jugado hace unos años y bueno, en este caso una línea muy igualada, una especie de catalana y bueno, con jaque en B4 y cambiaron los alfiles y nada, la verdad que no hubo, fue una partida un poquito sosa, muy igualada, aunque en un momento determinado, en la jugada 30, se cambió todo y se llegó a un final de dama y caballo con 4 peones por bando, todos en el mismo flanco. Carlsen siguió mareando un poquito la perdiz y consiguió ganar un peón, pero bueno, fue insuficiente porque el final de damas era tablas. Y la última partida del día, pues Ahlgestein contra Giri, pues también fue tablas. De momento Ahlgestein pues, ha empezado pues bien, aguantando a los tops, a los fieras. La verdad que fue una partida en la que, bueno, yo creo que hubo un pequeño desliz, difícil de ver tácticamente, ¿no? Que podía haberle dado a Giri cierta ventaja en la jugada 16 con un sacrificio de calidad, pero bueno, luego a partir de ahí la partida que estuvo bastante igualada, en algunos momentos Ahlgestein estuvo un poquito mejor, luego yo creo que estuvo un poquito mejor Giri, y acabaron en un final de alfiles de distinto color y se firmaron las tablas. Bueno, tras estas dos rondas, pues de momento con 2 puntos Caruana, y con 1,5 pues tenemos a Aronian, y luego ya con 1 pues bueno, el resto de jugadores, tipo Kramnik, Carlsen, etcétera. O sea, de momento quedan, bueno, ya Ahlgestein queda con un punto también Grischuk y quedan, entre comillas, colistas, pues eso, Topalov y Karyakin, ¿no? con medio punto. Bueno, empezamos por la primera partida del día, que fue Caruana Svidler, siciliana, con E6, está jugando últimamente este tipo de Poulsen. Se siguió una de las líneas principales, caballo F6, enroque, largo, y aquí alfil E7. Bueno, digamos que el número de partidas, aunque por supuesto esta se juega muchísimo, ¿no? En este momento, pues de toda la vida, la línea más popular siempre fue alfil B4, la más utilizada, ¿no? F3, por ejemplo, caballo E5, caballo B3, B5, dama F2, enroque, etc., ¿no? Hay bastantes ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esto fue Domínguez Topalov el año pasado, en 2013, una victoria del jugador ruso. Aquí dama F2 de Domínguez no es la más usual y hay muchas opciones, ¿no? Aquí alfil D4, rey B1, dama E1, hay varias opciones, ¿no? en esta posición. Pero bueno, alfil E7, por supuesto, también se ha jugado y también por jugadores fuertes, F3 y tenemos aquí B5. Otro orden interesante es enroque, G4, B5, con enroque corto. Sabemos que en la siciliana aquí muchas veces hay jugadores que les da un poco de miedo al ataque blanco y hay a veces que con negras se aguanta y se trata de evitar el enroque, ¿no? Aunque en otras líneas pues es perfectamente posible. G5, caballo H5, y esto es una posición también que se ha jugado bastante, y de hecho, por ejemplo, Caruana, que tenía blancas, ya había jugado esto, ¿no? Que tenía experiencia con blancas, con esta línea, con lo cual Svidler pues también debía estar bastante preparado. De hecho aquí, por ejemplo, rey B1, y tenemos algunos ejemplos, ¿no? Caballo E5, se jugó una partida Berg contra Genutis o Hansen contra Pérez Candelario el año pasado, contra rey B1, caballo por D4, dama D4 y G6, se había jugado en Caruana Macieja, Bartolomé Macieja, el polaco, en el año 2012, había ganado Caruana.
y hay varios ejemplos. También se podría jugar de 6, pero entonces G4, más bien, si enroque, iríamos hacia un ataque inglés, ¿no? de la Najdorf en este caso. Pero bueno, B5, jugada de Svidler, y aquí Caruana juega rey B1. Esta jugada se aparta sobre todo de la jugada principal, que es directamente G4, y además ya la había jugado precisamente el propio Caruana. Tenía una partida bastante interesante. Bueno, Caruana lo había jugado con negras y lo había jugado con blancas en esta posición. Y precisamente contra Svidler el año pasado, en 2013. O sea que en este caso es el jugador italiano el primero en variar. La línea crítica es G4, y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, que además había jugado otra partida, ¿no? Por ejemplo, contra Caruana blancas contra Kogan. Kogan le jugó aquí B4, caballo A4, torre B8. En el año 2011 acabó ganando esta partida Caruana. Lo normal es más normal tomar de alfil. Bueno, por ejemplo, Caruana con negras contra Domínguez. Domínguez tomó de dama y firmaron unas tablas rápidas el año pasado en Francia. Domínguez Caruana, comiendo de alfil B7, rey B1. Y aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, B4, se jugó en Amonatov, Zumaev, etc., ¿no? La partida que os quería llegar yo es enroque dama F2, torre AC8, torre G1, alfil C6. Y esta fue la partida Caruana-Svidler, tablas en 70 jugadas el año pasado en Grecia, en 2013. Esto fue un poco la matriz. En este caso, vemos la nueva idea de Caruana, que bueno, también es temática, rey B1, apartar el rey, muchas de estas jugadas. Y Svidler ya jugó caballo E5. De todas maneras, rey B1, había bastantes ejemplos, bueno, algunos ejemplos, no muchos. Pero, por ejemplo, teníamos caballo por D4, alfil por D4, y aquí teníamos Ivanchuk, Wang Yue. Wang Yue siguió con alfil B7, dama G5, B4, caballo 4, acabó ganando Ivanchuk. O también tras tomar B4 directo, ¿no? Caballo A4, torre B8, dama F2. Una partida Karyakin-Zafarli el año pasado en Turquía, en 2013, victoria de Karyakin. También se juega H5, esta jugada es temática, en algunas variantes de la siciliana se evitan los G4 y se refuerza esta casilla, ¿no? Esto se ha jugado también bastante en las sicilianas, y en este momento pues una partida interesante de Motilev contra Elianov este año, en 2014, aunque ganó el blanco tras caballo C6, E5, caballo por y F4, aunque la posición yo creo que está equilibrada, acabó ganando el blanco, pero bueno, también es a tener en cuenta. En este caso jugó caballo E5, Svidler, G4 y B4. Esta jugada, digamos que a nivel magistral, solo hay una partida, pero los jugadores de primer más flojos, a nivel magistral se podría decir que es un poco novedad, ¿no? Había bastantes ejemplos, bueno, unos cuantos en esta posición, y se habían jugado, por ejemplo, alfil B7, G5, aquí, por ejemplo, Luther Mastro Basilis se jugó con B4, o caballo H5, torre G1 enroque y F4, aquí tras cambio de alfiles, y caballo B3, esto se jugó en Shomoev Morozevich precisamente este año, en 2014, una partida bastante reciente. Morozevich había escogido también alfil B7. Otra idea, ya un poco más antigua, H6, una partida de Pienkovic contra Horvath, ya en Croacia en el año 2003. Pero bueno, el ejemplo más reciente en esta posición tendríamos este alfil B7, G5, caballo H5 de Morozevich, ¿no? contra Shomoev, en principio. Pero B4 también es una jugada buena, y de hecho es la primera recomendación del módulo, ¿no? Caballo A4, por supuesto no a irse a E2 porque hay caballo C4 directamente. H6, torre G1 y aquí contragolpe en el centro con D5. Bueno, en este momento, lo que os decía, teníamos una partida, la única partida que tengo, entre unos aficionados, Wegner y Bretsch, en el año 98, había continuado con G5, H por G, torre por G, caballo por E4, y parece que el blanco tiene ventaja y aquí acabó ganando la partida, ¿no? Entonces digamos que alfil F4 sería la novedad real, del juego. Bueno, aquí tomó D por E4. Otra opción interesante, más complicada, era alfil D6, que llevaba unas posiciones nada claras tras peón por, caballo por y caballo F5. Y aquí parece que la mejor jugada es enroque. Un Cristo de posición, con un montón de piezas en el centro, los tres caballos aquí en línea,
Y bueno, en principio esto parece que tras caballo por D6, caballo por F3, dama F2, tomar en G1, tomar en D5... Claro, no se puede tomar aquí porque cae el alfil, ¿no? Entonces tomar en D5, caballo B6... Y bueno, esta posición así tan loca, al módulo le gustan un poquito más las blancas, da sobre 0,20, como vemos es una posición pues de difícil evaluación. Más natural, pues Svidler decidió jugar D por E4. Pero bueno, en este caso es lo que tiene, ¿no? A pesar de no haber enrocado, las blancas rompen igual G5 en el flanco de rey, tras peón por, torre por. Y ahora el rey negro pues va a tener ciertos problemas, ¿no? Porque está en el centro. Aquí viene la fase más interesante de la partida. Jugó caballo F de 7. No, en principio no es una jugada mala. E3 es peor por dama G2. Y quizás otra opción fuera alfil de 6 también, ¿no? Aunque esto parece que tras... tendríamos aquí, esta jugada tendríamos golpe tras torre por E5. Y si alfil por E5 tenemos la jugada caballo E5. ¿No? Y claro, si tomamos en E5 y la ventaja es decisiva, ¿no? Se puede tomar dama por E5 por el mate. Entonces, bueno, en principio no es mala, caballo F de 7, reforzando el punto E5 y la clavada, es la jugada más normal. Toman en G7 y ahora E por F3, ¿no? Aquí Svidler se decide ir tomando un poco de peones, lo que pasa es que esto también abre bastante la posición. Aquí el principal problema de las negras es su rey y completar la falta de desarrollo. Una jugada interesante hubiera sido quizás dama A5. Y bueno, en principio los módulos valoran esto como igualado, se puede decir más bien una posición complicada, ¿no? Porque no sabemos qué puede pasar, pero es una posición muy rica y muy abierta a que pueda pasar de todo. Pero en principio parece que el juego blanco es un poquito más cómodo, ¿no? Por la iniciativa y sobre todo la inseguridad del rey negro. Tomó un F3 y aquí viene pues, un momento interesante. Yo entiendo que Caruana posiblemente tuviera esto bastante analizado, porque no es un sacrificio así relativamente pues, fácil de ver, ni ganador, simplemente muy interesante. Pero bueno, no lo sé. Tengo la duda si tenía hasta aquí preparado o simplemente te había ciertamente preparado y bueno, lo confirmó. Aquí decidió jugar caballo por E6. Sacrificio de pieza, realmente muy interesante. El blancas quieren abrir líneas contra el rey enemigo que se encuentra sin desarrollo y en principio, aunque el sacrificio no es ganador ni mucho menos, pero yo creo que sí que complica bastante la tarea de las negras y en la práctica no es fácil defenderse. Tomaron y otra jugada muy interesante, alfil de 3. Se incorpora la última pieza de las blancas y además se amenaza pues un jaque bastante molesto, ¿no? en G6. Bueno, aquí empieza, un primer momento, claro, los ordenadores encuentran una jugada defensiva un poquito mejor que la partida. La jugada humana fue alfil F6, jugada que en principio pues también es jugable. Parece ser que era muy difícil de ver, pero la mejor defensa era torre B8, con idea de incorporar la torre por B5 y a defender E5. De hecho, por ejemplo, alfil G6, rey D8, alfil E4 es una posición complicada. Tras dama E3, torre B5, y parece ser que las negras aquí igualan, ¿no? Y si C4, B por C3, jaque, caballo por C3, dama C5. Y las negras otra vez más están en la partida. O sea que el sacrificio, digamos que tampoco es especulativo ni es malo, es correcto, ¿no? Puede llevar a una posición igualada pues con muy buen juego de las negras. Alfil F6, aquí viene el jaque y aquí hay que tomar. Las negras deciden entregar la dama. En principio consiguen mucho material por la dama, entonces es una jugada correcta. Por supuesto no venirse a F8, porque entonces sí que jaque y torre 1, esto es decisivo, si caballo por, torre por, y las blancas ganarían. Entonces tras caballo por G6, alfil por, tomamos la torre, tenemos un momento interesante, ¿no? En esta posición, si veis, tenemos torre y dos piezas contra dama. El principal problema de esto es la falta de coordinación de las piezas negras, la inseguridad del rey y que las blancas van a tener todavía cierto ataque. Por eso, en condiciones normales, una torre, un caballo y un alfil serían superiores a la dama, pero en esta posición concreta no. Como siempre, el cálculo de la visión del gran maestro es muy profundo, ¿no? Dama de 3, tocamos el caballo, caballo E5 y ahora una jugada muy buena, alfil por E5, nos deshacemos de esta pieza, alfil por E5 y ahora dama E4, ¿no? Vemos un poco la idea de esta jugada, ¿no? Aunque la jugada normal para nosotros podría ser dama por F3, que también, bueno, se amenazan
se come un peón que puede ser peligroso, se amenaza la torre y se pueden aquí abrir algunas líneas. Caruana ha visto un poquito más y quiere jugar con esta idea, ¿no? Toca la torre, en un momento determinado se puede amenazar torre por d7 y comer este alfil, o incluso también la jugada caballo c5, ¿no? De hecho ahora torre a7 es una muy buena defensa para el negro, es peor torre b8 porque hay caballo c5, rey e7, aquí claro, si caballo por c5 tenemos dama por e5 y como veis todas las piezas negras quedan atacadas, ¿no? Esa es la idea. Entonces torre a7 es la jugada correcta, y ahora de nuevo caballo c5, muy buena jugada, y aquí jugó rey e7, ¿no? Quizás era un poco mejor torre h6, aunque tras dama e3, torre g6, dama f3 las blancas tienen clara ventaja, pero bueno, rey e7 y torre f1, quizás esta jugada no la vio, pero es muy interesante, ¿no? Las negras ahora están indefensas, ¿no? ante este plan, ¿no? Tomar en d7 y tomar el alfil. Y el problema es que el alfil este no se puede retirar porque las blancas entran en e6 con efecto decisivo. Y entonces tampoco es fácil, ¿no? Vemos que, por ejemplo, torre h5, dama g6 gana. Otra jugada, por ejemplo, alfil g7, tomar, dama d5, esto es ventaja decisiva. Tomar ahí lo mismo de antes, dama por e5, se atacan las dos piezas. O torre d8, primero simplemente b3. Y volvemos a tener ventaja decisiva. Jugaron torre f8 en la partida y tras caballo por d7, torre por d7 y dama por e5, pues bueno, tenemos ahora una nueva posición. En este caso han perdido una pieza las negras, tienen las blancas, o sea, tienen torre y alfil ahora las negras contra dama. La única compensación aquí es un fuerte peón que puedan tener en f3, pero por otra parte las blancas van a tener también un peón pasado, y lo peor de todo es la inseguridad del rey negro, ¿no? Que con dama y torre pues vamos a ver como es un factor que va a definir claramente la partida en favor de Caruana. Torre d5, dama e3, torre f5, dama f2, bueno, aquí había alguna jugada un poquito mejor, como por ejemplo dama a7 directa, parecía un poquito mejor este orden, pero bueno, todo correcto, b3, rey d7, torre g1, alfil c6, las negras refuerzan su peón. Las blancas con esta idea lo que hicieron es evitar todo tipo de mates, buscando un poco de actividad, e3, y ahora tenemos de nuevo un peón débil, una iniciativa en el flanco de dama y también en el flanco de rey, mientras que estos peones negros están bastante bloqueados. Podríamos decir, bueno, la dama está claro que no es una pieza bien bloqueadora para este peón, pero el problema es que con la ayuda de la torre y también en algún momento el peón de c4, la dama cuando entre va a entrar con efectos decisivos, con jaque, ¿no? Entonces de momento está bloqueando, aunque no suele ser la pieza recomendable para bloquear un peón, en este caso hace una doble función. Jugó rey d6, el negro, torre c4 y alfil d5. Este fue el último error. Bueno, también es cierto que estamos en la jugada 38 y la posición negra era difícil, ¿no? Resistía un poquito más alfil d7 y las blancas pues seguirían con h4 y vamos a ver un poco, las blancas tienen una ventaja, ¿no? Se va a poder después jugar torre c3 y poco a poco pues ir mejorando la posición, pero hombre, esto resistía todavía un poquito más. Esto es decisivo. Aquí jugó torre c8 y decidió abandonar, ¿no? Se está amenazando c4, jaques y con temas de mates o ganancia de material. Aunque curiosamente parece ser que ganaba más fácil dama b6 o dama c5. Había una secuencia, pero bueno, un pelín larga para ver en apuros toda esta maniobra de jaques, como veis. Y al final jaque y se acababa ganando una torre, ¿no? Es una secuencia, bueno, os la paso un poco rápido, pero bueno, son las mejores jugadas para ambos bandos, ¿no? Todas pierden, pero bueno, simplemente la de la partida también con la idea de c4, ¿no? De hecho, vamos a poner ejemplo, imaginaros rey e5, c4, y si alfil e4, pues, por ejemplo, algo así como dama b2 y rey f4, pues vamos a tener una idea bastante evidente, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a tener ventaja, ¿no? Rey e5, hay alguna jugada un poquito mejor, quizás incluso... Y bueno, ya digo, hay varias formas de rematar esa partida, la ventaja blanca es muy clara y como si iba a pasar el control, pues en este caso Svidler decidió abandonar. Una partida muy interesante, una buena victoria de Caruana, que bueno, ayer se encontró evidentemente con un fallo extraño en Grischuk, ¿no? y se aprovechó de esa ventaja, pero bueno, hoy ganó una buena partida y de momento ha comenzado muy fuerte.
con estos dos puntos y el torneo se pone interesante. Vamos a ver la siguiente partida. Estas partidas las vamos a ver ya un poquito más rápido, también las tenéis disponibles, analizadas, todo esto que comento en el visor, en la página web de pokeriajedrez.com, en la noticia de la ronda 2, si alguien las quiere ver también más detenidamente y consultar todos los análisis y las partidas que pongo. Bueno, esto fue una india de dama, ambos rivales ya habían jugado esto bastantes veces, KC3 en rock, KC3 y C6. Bien, aquí Karyakin, en la partida que comentábamos, bueno, es la jugada que más utiliza y este año también la había jugado por ejemplo en roque, ¿no? Alfil G2, bueno, una partida de Gelfand Karyakin en China siguió con torre C1, pero la partida de este año en cuestión, alfil G2, C6, E4, D5, en roque, caballo E5 y en roque, esta posición, si os acordáis, una partida bastante comentada. Y aquí empezó el lío táctico en el que acabó ganando una muy buena partida Aronian a Karyakin en el Tata Steel de este año, ¿no? Le ganó muy bien. Entonces en este caso decide cambiar de variante, juega C6, E4, D5 y aquí dama C2. Hay otras opciones aquí, alfil D3, por ejemplo Topalov Leko, o E5, se había jugado varias veces, bastantes veces, Chakiev Anand, Karpov Adams, por poneros algunos ejemplos, son las líneas así más utilizadas, ¿no? Dama C2, comen en E4 y alfil B7. También se ha jugado C5 aquí directamente, es bastante común, con algunos ejemplos, y de hecho es una elección, por ejemplo, también de Carlsen en su momento. Por ejemplo, alfil C3, alfil B7 y alfil D3, ¿no? Esto lo había jugado Borges contra Bercis, Malahat con Wang Yue y una partida Wang y Carlsen en el año 2009. También Navarra contra Wojtasek, o sea que esto siguió con caballo B D7, que es otra alternativa, alfil G2, alfil B7, en roque y torre A D1, ¿no? Bueno, esta posición fue una victoria de Navarra ante Wojtasek en el año 2005, un poquito antigua. Pero bueno, sí que C5 era una idea interesante, alfil B7, alfil C3. Aquí hay otra alternativa, que es caballo G, E5, se ha jugado, perdón, caballo E, G5, se ha jugado bastante. También, por ejemplo, C5, D5, Topalov Anand en Bulgaria en el año 2005, una partida que ganó Topalov, ¿no? con esta idea. Este sacrificio de pieza y enroque largo. Hombre, yo creo que para los módulos es un poquito dudoso, pero la partida no se ha jugado mucho más después, ¿no? También caballo eje 5, caballo bd7 es otra alternativa. Y otra jugada blanca es alfil g2, c5, y tenemos Navarra Fedorchuk en el año 2005, una idea bastante parecida. La posición también está bastante equilibrada. Alfil c3, caballo bd7, y aquí caballo por f6. Según mi base es una novedad, conocí una partida Tosig Lengyel en Budapest en el año 90, en el cual habían jugado pues alfil G2, T5, caballo E2, bueno, tomaron en D4 y en roque, posición equilibrada. Aronian decide cambiar piezas y sorprendentemente juega alfil D3, ¿no? Quiere enfrentar el alfil directamente en esta diagonal, no solo ya para presionar H7 sin rocar, sino sobre todo para pelear contra este alfil, ¿no? Aunque cualquiera de nosotros diría, bueno, nos enseña, no, si juego G3, pues es más normal sacar el alfil por G2 y completar el enroque. Supongo que después de enroque, en un momento determinado no le gustaba C5 y la presión del alfil de las negras, entonces bueno, decide jugar alfil D3, Karyakin aprovecha para jugar C5 directamente y ahora alfil E4, oponiendo los alfiles. Luego, la ventaja de cambiar alfiles, aunque esté debilitado, es que también se centraliza la dama, y las blancas, digamos, tienen un poquito más de ventaja de espacio. Objetivamente la posición está equilibrada, pero quizás es un poquito más cómodo de jugar para las blancas, ¿no? Jugaron dama C7, la torre al centro, A6, torre 1, torre D8, dama E3. Y ahora se hubo una liquidación aquí en el centro, se cambiaron unas cuantas piezas, caballo E5, B5 y torre C1. Bueno, la posición está equilibrada, pero las blancas tienen un poquito más de espacio, un caballo más centralizado, le quitan esta casilla y sobre todo una mayoría de peones aquí en el flanco de dama, que en este caso Aronian fue capaz de convertir a su favor. Vamos a ver cómo siguió la partida. Tomó de torre, dama aquí, mejor dama B7, con igualdad, dama C3, dama D5 y rey G2. No le importa este final,
porque tiene una mayoría y aparte sus piezas estarían un poquito más activas, ¿no? Karyakin decide intentar avanzar su peón, a ver si puede simplificar algo. Vemos que torre A4, las blancas ya quieren empezar a atacarlo, torre A6, mejor quizás torre de C8, torre E3, torre F8. Esta jugada es un pelín más extraña, yo creo que la correcta era dama B5 y las negras todavía están peleando por la igualdad, ¿no? Un poquito mejor va el blanco, pero no es tan grave. Esta jugada me parece un poco peor. De nuevo viene torre C4 y ahora A4. Esto sí que ya es un grave error. Creo que la jugada correcta hubiera sido dama de 6 e intentar no debilitarse más y esperar a ver qué juegan las blancas, pero bueno, que tienen un poco de ventaja, pero no tan grave, y no sé si es que se le escapó o no, pero bueno, aquí hay una jugada muy buena para el blanco, que es B4. Rápidamente conseguir ya un peón pasado y aprovechar para dejar uno débil también en A3. De hecho ahora jugó A3, que sigue siendo, tampoco me parece buena, aquí Karyakin no estuvo fino. Quizás era mejor torre de 6, no mover más este peón, y ahora se produce el final. Se mete en el final, dama por, caballo por y torre B3. Tiene un fuerte peón pasado, que va a avanzar con la ayuda de las torres y el caballo, y las negras también se quedan con un peón débil en A3. Las blancas tienen una clara ventaja, y que fueron capaces de imponer, ¿no? Torre la torre, la maniobra esta de caballo. Aquí caballo A6, bueno, creo que era un poco mejor torre A4 ya directamente, pero bueno, estábamos en los apuros. Rey F8, un poco más precisa era torre A7. Caballo C7, torre A5. Hombre, las blancas ya sé que tienen ventaja, pero yo creo que muchos de nosotros trataríamos de defendernos en este final, ¿no? Intentar defenderse en este final. Parece un poco mejor, aunque la torre séptima da a las blancas ventaja, pero bueno, creo que este torre A5 es una jugada mala, porque ahora nos queda un peón aislado y nos va a ganar un peón sin compensación. De hecho, se quedó aquí con peón de más, aunque haya las 4 torres, es bastante más fácil. De nuevo, esto es un grave error, creo que había que jugar G6, aunque las blancas, ya os digo, tienen su peón de más, con buenas posibilidades de ganar. Y ahora sí que la ventaja blanca ya es decisiva. B6, consigue avanzar el peón, G6, F6, perdón, torre C7. Torre B3 parece un poco más precisa, no dar tan rápido el peón. La idea de torre C7, por supuesto, es entregar el peón de B por el de G, pero esta idea aún así era la mejor para las negras, ¿no? Debían de haber jugado este final, con algunas opciones más de aguantar. Torre por C7 es otro error grave, en este caso ya la posición queda totalmente perdida, meten la torre en séptima y ahora las blancas simplemente van a acercar su rey y se queda en ventaja. Vemos que en este caso el contrajuego de las negras intentando comer los peones no es suficiente porque a las blancas les queda todavía mucho material, ¿no? Y aquí decidieron abandonar, la partida está completamente perdida. Una buena victoria de Aronians ante Karyakin, creo que tenía una mínima ventaja y la supo aprovechar, sobre todo por el fallo del flanco de dama de Karyakin, que movió estos peones, este A4 y A3, que fueron un poquito dudosos. Bueno, vamos con la otra partida del día. Empezó con caballo F3, pero acabó siendo una siciliana, en este caso una Najdorf. Caballo G4, caballo C6. Bueno, para no evitar las tablas, Topalov decide jugar H3, E5, caballo B3. Se juega más caballo D2, pero bueno, caballo B3 también está de moda. Alfil E6. Otra opción aquí es jugar alfil E7. Alfil E3. Por ejemplo, Svidler, Andreikin y Svidler le habían jugado G4 y a D5 directamente. Aquí esta posición, este año, en el año 2014, una partida que acabó en tabla. E por F, alfil por F, caballo C6, dama E2, caballo D7. Más normales, y lo que estamos diciendo es enroque. De hecho, propio Grischuk había jugado esto con blancas, enroque, y tenemos caballo E8, Grischuk, Dariusz Sith el año pasado, y más recientemente Bacher Lagrave también jugó dama C7 contra Leko Bacher Lagrave en Beijing, jugaron estas posiciones, ¿no? Caballo D7, enroque largo y caballo C, E5. Todavía teníamos una partida aquí interesante que era caballo D5, rey B1, enroque G4, torre C8, una partida Nagy contra Cheparinov el año pasado, en el año 2013, en Helsingor. Teníamos el otro movimiento de caballo, pero bueno, jugó de caballo C5 y aquí Topalov decide jugar ya caballo D5. Teníamos algunos ejemplos interesantes, de nuevo, rey B1, jugada temática, y esto se había jugado en varias partidas, ¿no? Por ejemplo, torre C8, dama E3, enroque,
G4, torre 8, se jugó en Fier Wojtasek y también en Zigalko Areschenko, partidas de año, una del 2014 y otra del 2013, en Roque también directo, esto fue en Navara Duda el año pasado, en 2013, ¿no? Torre B1 sería la alternativa, caballo de 5, tomón de 5, tomamos de torre. Hay una partida Pailidis contra Dubesay el año 2007 en la cual, bueno, tomar de peón parece claramente mejor tomar de torre para seguir presionando en Roque, y ahora rey B1. Esta es la novedad teórica según mi base de datos. Encontré partidas con H4, torre C8, G4, dama C7, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Ye contra Mase en Quebec, o también Shirov Gelfa, una partida ya del año 93 en Chalkidiki. En este caso rey B1 de Topalov, aquí jugó dama C7, torre D1, la torre vuelve, caballo B6 y aquí H4. Parece ser que un poquito mejor era jugar directamente con G4 o incluso caballo D4, ¿no? El plan de Topalov no pareció tampoco efectivo, aunque bueno, su idea es rápidamente pues, utilizar la torre pues, por la tercera línea, tanto para defender como para atacar. Juega caballo C4, torre H3, alfil F6, y lo bueno de esto es que las negras, a pesar de tener su debilidad en D6, tienen un contrajuego bastante interesante, ¿no? Con los caballos, la dama, y casi pueden tener un ataque incluso más interesante en un momento determinado que el propio ataque blanco, que de momento es bastante lento. Jugó C3, torre 8, caballo D4, dama C5, caballo F5, quizás alfil G5 fuera más precisa, bueno, D5, muy buen contragolpe central. Y aquí Topalov decide entregar un peón para intentar con algún contrajuego, que se estaba empezando a quedar incluso un poquito peor. Toma en N5, se podía haber comido de caballo también, dama G4, G6, H5 y ahora dama F2. Muy buena jugada, se amenaza mate y se amenaza el alfil. Entonces, bueno, caballo H6, jaque, rey G7 y alfil C1, esto parece medio único, ¿no? Y ahora F5. De repente, las negras tienen las piezas muy bien colocadas y el caballo está un poco sospechoso, ¿no? Entonces, creo que no tiene ninguna ventaja. De hecho, tiene que cambiar damas, y cosa que Topalov acepta, perdón, que Grischuk acepta de buena gana, porque vemos que, por ejemplo, dama G5, pues simplemente alfil F6, y bueno, hay que cambiarlas igual, ¿no? Entonces decide cambiarlas directamente en F3, come de torre, creo que aquí era mejor comer de peón para intentar mantener la igualdad. Torre A de 8, G4, D4 y aquí H por G6. Realmente, bueno, se podía jugar G por F primero, tampoco pasaba nada, pero el problema no es tan grave H por G6, sino sí que es ahora. Aquí las blancas, en la jugada 32, estábamos en la 33, cerca del apuro, hicieron una jugada perdedora, que es torre F D3. Se le escapó ahí a Topalov un detalle. Tenía que haber jugado G por F, y la posición tras D por C3 es bastante equilibrada, ¿no? Torre por, y ahora B por C3, y bueno, un jaque en D1, torre D1, caballo D2, y llevan a posiciones igualadas. Unas tablas sería el resultado lógico, ¿no? Pero torre F D3 es un error porque vamos a ver que tras caballo D5, muy buena jugada, se está metiendo uno en E3, y el problema es que el caballo de H6 va a quedar perdido en este caso, ¿no? Tras C por D4, sigue alfil F4, muy buena jugada, alfil por, caballo por, y aquí tras torre F3, claro, las negras confiaban en que, bueno, si retiro mi caballo, que no está tan fácil, me queda el de C4 atacado y no importa que pierda el de H6, pero se encontraron con este golpe, que seguramente es la jugada que se le escapó a Topalov y que Grischuk la vio pues en el acto. Y aquí decidió abandonar porque va a perder una pieza. Vemos que si torre por, jaque, caballo por, tocamos la torre y nos queda también el caballo de H6, con lo cual, bueno, vamos a quedar con una pieza de menos. Bueno, estas tres partidas, sobre todo en la primera, nos hemos parado un poquito más para que no nos quede el vídeo muy largo. Simplemente las dos últimas las voy a reproducir bastante rápidamente porque tampoco fueron realmente muy llamativas. Esto es Kramnik-Carlsen. Todo esto pues lo habían jugado ya ambos jugadores. B6 es la jugada habitual de Carlsen, ¿no? Había perdido Kramnik con Andrei King el año pasado una partida donde lo habían hecho con dama E7.
había perdido esta partida con blancas, pero bueno, B6 es bastante habitual, C por D, caballo A3. Aquí es lo que os comentaba, que teníamos una partida, en esta posición, el caballo C3 se lo habían jugado a Wang Ye Carlsen en allí en el año 2010. Kramnik decide jugar caballo A3 y aquí Carlsen mejora, es lo único, bueno, mejora o varía, de una partida Kramnik-Carlsen que había sido en el Tata Steel en el año 2011, donde había jugado alfil B7. O sea, esta partida había sido bastante interesante, donde había entregado material, y esta partida había acabado ganando el negro. Pero bueno, Carlsen decide evitar algún tipo de preparación y vino con caballo E4, que es una novedad, tampoco hay muchas partidas ya en esta variante, alfil A6, caballo E5 y caballo D6. Se cambian los caballos, B3, caballo E5 y E4. La verdad que la posición es muy simétrica, muy equilibrada y realmente pues no han conseguido meter las blancas ningún problema al negro con esta variante. Yo vi a Kramnik que realmente lo he visto bastante jugando cosas que ya había jugado antes muy teóricas de momento y sin arriesgar mucho. No sé también si físicamente estará muy bien, viene del Candidatos que de verdad que le salió muy mal, quizás quiera recuperar la confianza en estas primeras rondas, pero bueno, no apretó hoy mucho, se cambian aquí muchas piezas, como veis, posición muy equilibrada. Y B5, buena jugada, A5 para liquidar aquí el flanco de dama, se cambiaron todas las piezas, y lo que os decía, en esta posición, jugada 31, muy normal sería pues firmar las tablas, ¿no? Pero bueno, entre que no se puede, en teoría, hasta la 40, ofrecer tablas, ¿no? O hacer tablas, salvo tipos de repeticiones o cosas que sean muy evidentes, en este caso, bueno, decide, como veis, la estructura negra simplemente sí que es un poquito mejor, porque está perfecto, y aquí puede haber alguna pequeña debilidad. Y bueno, Carlsen decidió seguir jugando un rato y tratando de marear. Lo curioso de esto es que a un jugador como Kramnik sea capaz de ganarle un peón en esta posición, ¿no? Y aunque sigue siendo tablas, da un poco de muestras, ¿no? de lo persistente que es, lo pesado que es Carlsen y cómo les acaba minando un poquito la moral, ¿no? Objetivamente es igualado, pero digamos que el rey está un poco más débil, los peones están avanzados y Carlsen se las arregla pues para acabar ganando un peón. Aquí, por ejemplo, caballo E4, pues era más fácil, más igualado. Le toca el peón y caballo E3, caballo C3, y aquí decide jugar caballo F5. Claro, Kramnik tampoco quiere líos, ya se había liado un poquito, pero bueno, quizás H4, caballo D2, rey G1, no perdía material y mantenía las tablas, ¿no? Pero bueno, le debió parecer que era bueno cambiar caballos para que no le siguiera torturando y a pesar de perder un peón, que bien es cierto que el final sigue siendo tablas, pero bueno, ya hay que jugarlo. Ahora encontró esta línea que es muy interesante, 6, para no sufrir, cambiar un par de peones y de hecho ahora jaque y dama E7. Claro, el tema es que se está amenazando jaque continuo y no da tiempo a comer en G3 porque el rey no puede escapar, ¿no? Entonces bueno, jugó dama B2, jaque, al final hay que cubrirse y tomar en E6. Al final es tablas con su peoncito de más, pero bueno, siguió intentándolo un poquito con espíritu luchador que tiene y la clave fue aquí. Jugó un H4 y quizás la última jugada un poco difícil, entre comillas, para Kramnik y jugó la muy correcta G4, ¿no? Evitándose problemas, ¿no? Tras peón por rey H5, bueno, aquí tendríamos quizás que le daría alguna chance más al negro, pero G4 es mucho mejor, porque el peón de H, sabemos que con el peón de H va a ser tablas, y de hecho tras peón por, dama por, ahora aquí pues sí que ya no hay opción, ¿no? Porque se está comiendo el peón, sus tablas, y si G5, bueno, aquí decidieron firmar el empate. Bueno, pues nada, esto ha sido el resumen, nos queda solo la partida con Agustín y Giri, que bueno, os recomiendo que la podéis ver también en la página web, y nada, nos queda un vídeo un pelín largo, pero bueno, es un torneo muy interesante, creo que las partidas valen la pena, para mirarlas detenidamente, y nada, esperemos en la tercera ronda, cómo sigue este torneo de Noruega, si Carlsen empieza a remontar, empieza a ganar alguna partida, porque bueno, de momento ha llevado 2 tablas y Caruana está muy fuerte. Se despide el maestro Fide, Óscar de Prado, para PokerYajedrez.com.